se están dando estas controversias, ¿no? Y comentas, Claudia Sheinbaum, digamos, queda, o sea, su posición, o sea, dentro de los congresistas que son de Morena, pues unos son, digamos, pro Claudia y otros son, digamos, del grupo de AMLO, básicamente, ¿no? Ese sería. Entonces quiere decir Y que, otros y de grupitos, otros así. grupitos, digamos. Entonces, ¿quién es el grupo fuerte dentro de Morena? O sea, ya sabemos que Morena es el partido que está controlando la mayor parte del Congreso. ¿Y quién es cuál es el grupo más fuerte que tú ves dentro de ese Congreso? Y bueno, ¿y qué más has visto en El, estas reformas? el grupo más fuerte es sin duda el de Andrés Manuel, o lo que sea disidente a Claudia, por llamarlo de alguna manera. Tan es así, Claudia acaba de cambiar la dirigencia porque fue ella, ahí fue un golpe en la mesa, la dirigencia de Morena. Sí. Pone a Ariadna Montiel, quien era su secretaria de Bienestar o Desarrollo Ujú. Social, que es como se debe de llamar. Bueno, para que se imaginen, 80 diputados de Morena denunciaron por desvío de 6,000 millones a Ariadna Montiel. O sea, ese es el nivel de los golpes que se traen adentro. O sea, adentro hay una guerra interna dentro de Totalmente, Morena. por las candidaturas que vienen el 27, que va a ser el control, y posteriormente el 2030. Sí. Entonces, en medio de todo esto, bueno, ya se aprueba esta parte de la reforma judicial, obviamente con los votos únicamente de Morena. En la reserva, esta con una parte de Morena, ahí no necesitan la mayoría calificada, y prácticamente fue como por 2 o 3 votos, lo cual también la oposición comenzó a utilizar para exhibirlos y para decir, pues ya se están rompiendo, o sea, Ya. esto ya es a claras luces, ¿no? Y aquí viene la siguiente reforma, que es la más peligrosa, y es la reforma de la intervención extranjera. Se modifica el artículo 41 de nuestra Constitución, nos habla sobre causales de nulidad de una elección. Cuando tú te pasas del tope de campaña, o sea, tú tienes 100 pesos máximos para gastar. Si tú te Sí. gastas 101 pesos y la diferencia que hubo por la cual tú ganaste fue menor a 5 puntos, te pueden anular la elección. Si tú se demuestra que tú recibiste recursos ilícitos, te pueden anular la elección. Si Ya. tú compras a medios de comunicación, se puede anular la elección. Esas son las 3 causales de nulidad. Ok. Ahora, una causal de nulidad tiene que ser objetiva, tiene que ser cuantificable y tiene que ser cualificable. ¿Qué quiere decir esto? Que no quede a interpretación. A ver, si tú te pasaste por 1 peso, es 1 peso, son matemáticas simples. A ver, el tope son 100, aquí fue 101. Te Sí. O pasaste. sea, es muy claro cómo lo pueden aplicar, ¿no? En ese caso. Exactamente. Ajá. La propia Olga Sánchez Cordero y otra diputada de apellido Tiburcio, creo, pero Olga Sánchez Cordero, que fue ministra y es diputada de Morena, les dijo, esto es peligrosísimo porque esto va a crear nulidades abstractas que quedan al criterio del Tribunal Electoral. O Ok. sea, ¿qué es lo que dice la reforma? Primero, originalmente hablaba si existe la intención de individuos, organizaciones, medios digitales, medios de comunicación o gobiernos extranjeros de interferir en la elección, es causal de nulidad. Entonces, a ver. Lo que acabamos de ver con Rocha Moya, eso es una causal de nulidad. El que alguien haga un tuit desde el extranjero, vamos a ver que hace un meme de Claudia Sheinbaum, se viraliza en México, ya es causal de nulidad. Un reportaje del New York Times o Deutsche Welle donde diga, tal gobernador es corrupto y te ponga la investigación, eso ya sería causal de nulidad. Con la pura intención, ¿cómo interpretas la intención? No se puede. El diputado Monreal, que es el coordinador de Morena y es quien presenta, hace una adecuación, pero de todas formas queda muy ambiguo y queda a criterio. Queda de la siguiente manera, si desde el extranjero se busca, o más bien se interfiere de forma injerencista en las elecciones, Ujú. se anula. Entonces, ajá, ¿y cómo lo vas a demostrar? O sea, vamos a suponer, yo pago bots en la India para que hablen bien de Morena. Entonces, ¿le van a causar la nulidad a Morena?
¿Cuál es el punto aquí? ¿Quién va a decidir si se configura o no se configura lo que es esta intervención o injerencia extranjera? El Tribunal Electoral, al cual unos minutos antes le habían extendido el mandato de 6 años que fueron electos a 17 años. Ya me vas entendiendo la Claro, lógica. claro, claro, claro. O sea, ahí básicamente ya tienes el círculo completo, ¿no? Sí, Te claro. Y dices, luego, bueno, dejo ambiguo esta regla. ¿Por qué? Porque la interprete, ¿quién? Pues mi amigo, ¿no? El que yo puse o el que yo le extendí el punto es aquí que pues sería de muy alto riesgo la viabilidad democrática del país, básicamente. No digo, suena muy duro, pero pues eso es lo no, que veo, es ¿no? así. O sea, a ver, esto es peligrosísimo. Eh, Estamos dándole a un tribunal que se le extendió el mandato la posibilidad de anular cualquier elección. ¿Y por qué digo cualquier elección? Porque en un transitorio se pasa a que los estados tienen 5 días para hacer las modificaciones constitucionales. O sea, los estados están ahorita como locos copiando la redacción y votando porque tienen que quedar antes del 5 de junio. Normalmente, o sea, cuando pasa una reforma constitucional, claramente los estados tienen que hacer modificaciones, se llama armonización. Esta sí. armonización es normal. Por lo regular se dan periodos de entre 3 meses mínimo a un año. ¿Por qué? Porque tiene que haber una discusión al interior de los congresos locales, tiene que haber un análisis, tiene que haber su proceso parlamentario propio, tienen que armonizarlo con su propia constitución, porque en teoría somos una república, o sea, estamos conformados por estados libres y soberanos. Pues no, aquí les dieron 5 días. O sea, a ver, esto es una locura. Yo todavía terminando la sesión, decía, bueno, lo más probable, aunque esté anunciado que el Senado va a ver el tema el lunes, lo más probable es que lo hagan el día viernes. No, en cuanto terminó diputados, ya en Senado ya lo estaban votando. O sea, es de locura total lo que están haciendo. Y es sumamente riesgoso porque aparte, ¿qué es lo que utilizan ellos? Ah, no, es que es muy probable que Donald Trump nos quiera invadir. Tenemos que proteger la soberanía. Ok, te la compro, hay que proteger la soberanía. ¿Esto de qué manera protege la soberanía? Vamos a suponer, Donald Trump nos quiere invadir efectivamente. ¿Tú crees que va a decir, ay, la Constitución dice que no puedo interferir, ya no lo voy a hacer? Pues no. O sea, es ridículo. Y te dan 2 ejemplos dentro de la exposición de motivos, Ucrania y el otro Rumania, por la intervención de Rusia. Dices, a ver, ¿qué pasó en ambos lugares? O sea, la anulación de la elección en Ucrania, creo que fue, no me acuerdo qué año fue, como 2004, 2005, pero esa nulidad Ujú. que se da es por el financiamiento ilegal. O Sí. sea, no es solamente porque intervino Rusia, es porque se demostró que había un financiamiento ilegal, lo cual, por cierto, nuestra constitución ya contempla, como Ya lo lo dije contempla, claro. anteriormente. Sí, 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 sí. Y en Rumania se pone peor porque sí se anula la elección y se vuelve algo totalmente caótico que termina derivando en lo que es un golpe de Estado. Ujú. Con otro nombre que le podemos poner, pero es lo que sucedió en Rumania. Inclusive uno de los diputados, Gibran Ramírez, que aparte es politólogo, conoce bastante bien ese tipo de temas, se los explicó y les dijo, a ver, vean lo que pasó en Rumania, porque ustedes están contando la mitad de la historia. ¿Qué pasa entonces si los militares, que ahorita son muy obedientes, después dicen, oye, a ver, fíjate que a ustedes los está ayudando España? Entonces, no, aquí se debe anular y constitucionalmente, que es la obligación de los militares hacer cumplir la constitución, pues voy a quitar al gobierno electo y me voy a poner yo por mientras. O sea, también están abriendo el espacio a que esto se les vuelva en contra. Claro, totalmente, Y totalmente. esto por querer asegurar las elecciones. Cuidado, o sea, es sumamente peligroso todas las aristas que se abren y va a ser para todas las elecciones, por eso la prisa de hacerlo. Ahora, teóricamente, de conformidad con el artículo 105, al no existir una ley reglamentaria, no se debería de aplicar este precepto. Sin embargo, ya lo hemos visto una y otra vez,
cómo Morena sí los aplica, aunque no exista ley reglamentaria. Y ahora, como no existe ley reglamentaria, por supletoriedad, quien va a interpretar es el magistrado electoral federal, que es efectivamente al que les ampliaron el mandato. Sí, o sea, lo que aquí se ve, digo, para la comunidad que va entrando o que a lo mejor se perdió un poquito, o sea, lo que aquí se observa, y eso lo ha venido comentando Gires desde hace un tiempo, es que en estos movimientos que de repente hacen medios como disruptivos ahí el gobierno cuando hace estas reformas, es que esas reformas, ok, aplican aparentemente en favor pues de los que están ahorita gobernando, pero a la primera se da un giro y ahora están gobernando otros y pues ahora esos otros van a tener un superpoder. Aquí lo que se busca es un equilibrio, o sea, no es un tema de izquierdas o derechas, no es un tema de que es que si se parece esto a Cuba, Venezuela o a otros países, ese es un tema bastante distinto en muchos sentidos. Y a lo que voy es que, claro, tiene ciertos vicios de lugares como Venezuela, sí los tiene vicios, o sea, tiene vicios así, pero también tiene otras particularidades que los hacen más, digamos, peligrosos, en el sentido de que, o sea, así como puede irse a un extremismo de izquierda, puede irse a un extremismo de derecha, o sea, vamos, se puede ir a un extremismo en general, y ese es el riesgo que o sea, te dejan débil en una democracia. Eso no debe pasar, debe haber equilibrios en los que tenga que haber gente de izquierda honorable y gente de derecha honorable, que también los hay, ¿verdad? Pero aquí lo que están jugando es darle más poder al poder y más poder al poder corrupto, ¿verdad? Porque el poder existe y el poder, digamos, cuando no es corrupto y se basa en leyes, pues el poder es incluso necesario. Pero cuando tú fomentas en tus propias reformas que ese poder, el que va a avanzar, el que tiene la posibilidad de avanzar, es el más corrupto, pues entonces va a avanzar el más corrupto. Y ese es hacia donde yo creo que están temerosos. Incluso la misma presidenta creo que está como viendo esto y por eso intenta medio a lo mejor hacer movimientos, aparte porque lo que está detrás, lo que viene detrás, pues es un grupo contrario a ella también, ¿verdad? Entonces, y muy exageradamente corrupto. O sea, porque ha habido de niveles de corrupción, pero lo que acaba de pasar con todo este tema del tráfico de drogas es excesivamente duro. Estamos hablando de... Ya es un descaro total. Descaro total, totalmente, sí. Yo, por ejemplo, mis amigos de Morena, les doy un ejemplo muy sencillo. Imagínate, sé que es imposible, pero imagínate, vamos a jugar con la imaginación, que por alguna extraña razón, por un recoveco legal y toda la corrupción que quieras, en el 2030 Felipe Calderón es presidente de la República. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero vuelve. ¿Quieres a Felipe Calderón con estas leyes? Y todos me dicen, no, pues es que ese es el problema. Están haciendo leyes a la medida de quienes están gobernando. Están haciendo leyes para ellos. No están haciendo leyes para proteger, para blindar las instituciones. Exactamente. Y eso es sumamente peligroso porque, ojo, el que a hierro mata, a hierro muere. Y estas leyes va a ser muy difícil darles vuelta para atrás hasta que haya otra supermayoría. Y esto va a ser complicadísimo. Ahora, si Morena va a quedar a discreción, y no va a pasar en todos los casos, ni siquiera creo que va a pasar en 2027, pero si Morena llega a perder por menos de 5 puntos, va a poder utilizar todos estos criterios ambiguos para nulificar las elecciones que quiera. Y si algo hemos visto de Morena, desde antes que se fundara Morena con López Obrador, es que nunca han aceptado una derrota. Lo acabamos de ver en Veracruz el año pasado. Lo hemos visto en todas las partes donde pierden, cómo terminan haciendo un relajo porque no aceptan la derrota. No aceptan nunca. Y ese es otro tema también peligrosísimo. También. Y ahora, ¿qué hizo la oposición? Inclusive el PT también. Les dijo, a ver, ok, vamos adelante con esto, le damos el apoyo, pero hay que agregar como causal de nulidad la intervención del narcotráfico. Por ejemplo, cuando matan candidatos. Por ejemplo, cuando el narcotráfico paga elecciones. Por ejemplo, cuando el narcotráfico secuestra a las casillas, secuestra a los operadores. En Sinaloa, el día de la elección del 2021, secuestraron a 200 opositores unos días antes de la elección. Lo soltaron después de que se cantó el resultado. Ahí se debió haber anulado, para empezar. Hay municipios donde no se permite más que un solo candidato. Donde fue este operativo de la CIA de Chihuahua y todo el escándalo que hay ahí, se llama Morelos, Chihuahua. Van 2 elecciones que solamente hay un candidato de Morena.
¿Por qué crees que no hay otros candidatos? Porque no los deja el narcotráfico. Hay Imagínate. un estado, no recuerdo cuál ahorita, que tiene 20 municipios con solamente un candidato, donde no se permite más. Hay municipios donde no se permite la participación de mujeres. ¿Por qué? Porque el narcotraficante de ese lugar no lo permite. A ver, eso se tendría que anular. En la elección del 2024 asesinaron a 30 candidatos. Ahí se debieron de haber anulado las elecciones. Ahora, ¿qué dijo Morena? Que no. Más de 50 veces. Fueron más de 50 las reservas entre el PRI, el PAN, MC y el PT, aliado de Morena, donde pidieron que se agregara la nulidad por la intervención del narcotráfico. Y dijo Morena, no. O sea, no, eso no tiene que ver, lo importante es la intervención extranjera. Te dan este argumento de que Donald Trump se mete en todas las campañas. Claro que sí es cierto, pero hubo un argumento de un diputado, yo no lo conocía, de Movimiento Ciudadano, que me pareció muy interesante. Y él decía, a ver, los mexicanos no somos idiotas como para necesitar una tutela política y no poder diferenciar lo que es propaganda y lo que no es propaganda. O sea, tenemos la libertad de pensamiento y menos necesitamos que el gobierno nos diga qué es cierto y qué no es cierto, qué creer o qué no creer. ¿Qué pasa con los migrantes? Tenemos en el padrón electoral cerca de 15 millones de personas que votan fuera del país y ahora en teoría pues no van a poder hacer propaganda a ellos, o sea, a favor o en contra de algún candidato, o no van a poder dar entrevistas porque va a ser intervención extranjera, va a ser injerencia extranjera. ¿Cómo se van a informar? Ah, pues por lo que diga el gobierno. Y sabemos que el gobierno, si algo se caracteriza el que tenemos, es de decir mentiras y defenderlas, de cosas tan absurdas como decir que un video está hecho con IA y después tener que decir que no, o el montaje del asesinato de Héctor Melesio Cuen en Sinaloa, de ese nivel. Pero entonces, de ahí abro el puente a la siguiente reforma. Generan una reforma electoral que se le llama de integridad de candidatos. ¿Y qué es lo que dice Morena? Aunque como nos preocupa mucho el narcotráfico, vamos a hacer un comité que lo va a integrar 5 consejeros del INE y que ellos van a decidir qué candidatos son de riesgo o no son de riesgo. Primer punto, no es obligatorio. Es el partido que quiera mandar a sus candidatos, se los va a tener que mandar a este comité y este comité a su vez le va a pedir información al gobierno federal para decir, ah, mira, fíjate que Girés es un candidato de riesgo. ¿Por qué un candidato de riesgo? Ah, es que fíjate que tiene una foto con fulano de tal, que fulano de tal es compadre de tal narcotraficante. O la UIF va a decir, ah, que tiene movimientos bancarios que son extraños, es de riesgo. Ojo, no te habla de investigación, no te habla de sentencia. Sospecha, No, nomás. ni siquiera pues, un riesgo. ¿Qué es? Pues lo que ellos quieran. Okay, Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la otra? Que no es vinculante. O sea, ¿sabes qué? Dice los consejeros del INE. Girés es un candidato de riesgo, pero el partido que me postula no está obligado a no postularme, aunque sea de riesgo. Ahora, esto en la práctica, ¿en qué se traduce? Y me voy a detenerme rápido así en pequeñas partes. Primero, ¿qué pasa cuando la oposición, que seguramente es lo que va a pasar, no va a entregar sus listas de candidatos al gobierno? Va a decir, mira, ellos son los que están protegiendo al narco porque no están entregando las listas, no quieren que revisemos si son o no son de riesgo. Ahora, vamos a suponer que sí las entregan y vamos a suponer que entonces hay un candidato que va muy fuerte en las encuestas, que lo ven peligroso. Ay, fíjate que se me hizo riesgoso, no tienen que presentar prueba alguna. Entonces ellos señalan, ah, es un candidato de riesgo. Si el partido decide quitarlo, pues ya tumbaste a alguien que podía ganar una elección. Y si el partido decide mantenerlo, lo vas a estigmatizar toda la campaña diciendo que es un candidato de riesgo. ¿Qué va a hacer Morena? Pues va a mandar a todos sus candidatos y va a decir, nosotros nos sujetamos a que el gobierno revisa a nuestros candidatos. O sea, yo mismo me reviso y yo mismo decido cuáles son de riesgo o no. Que aquí abro un paréntesis. Cuidado los diputados que votaron en contra de Claudia Sheinbaum, porque se pueden volver candidatos de riesgo. Claro. Es decir, no, o sea, ¿sabes qué? Este es de riesgo. Con esto, quien va a tener el poder aquí, en esta parte va a ser Sheinbaum, quien va a tener el tribunal va a ser la disidencia.
Entonces también ahí vamos a ver unos choques muy interesantes. Entre ellos mismos también va a haber trancazos. Esto no sirve de absolutamente nada, no te soluciona el problema para absolutamente nada. Por el contrario, cuando lo que se debería de hacer es que el gobierno investigue a todos los candidatos y si efectivamente hay nexos comprobables con el narcotráfico, pues les aplique la ley, que no haya impunidad, que los detengan. O sea, si tienes un narcotraficante de candidato, pues ve y arréstalo, porque es narcotraficante y porque está cometiendo un delito. Y te lo, así, digo, no puedo señalar particularmente, pero apuesto lo que quieran a que hay narcotraficantes en el PRI, en el PAN, en el PT, en el Verde, en MC, en Morena y hasta en los partidos que todavía no nacen. Tristemente, el narcotráfico se ha metido en todos los aspectos de nuestra vida. Deben de construirse algo en contra del narcotráfico. Debe de ser una causal de nulidad la participación del narcotráfico. Ahora, hay ejemplos de que se puede, como fue Italia. En Italia se hizo un pacto entre todos los partidos y terminaron 400 políticos en la cárcel, de todos los partidos. Pero hubo la responsabilidad de los partidos de decir, hey, ya no podemos con la corrupción. Y no es un problema mío y no es un problema tuyo, es un problema de todos. ¿Y qué hay que hacer? Pues hacer justicia, aplicar la ley. Y terminaron con 400 políticos en la cárcel. Aquí en México tendríamos que terminar con unos 10,000 políticos en la cárcel de todos los partidos y entonces sí estaríamos hablando de una verdadera transición a la pacificación del país y a expulsar al narcotráfico de la política mexicana. Pero esto es una burda simulación que se va a utilizar de manera electoral y les prometo lo que quieran a que el día de mañana Claudia Sheinbaum en su celebración va a decir, no es cierto que estamos ligados al narco, tan no es cierto que nosotros propusimos que se formara un comité de integridad de candidato para revisar a los perfiles. No va a decir que votaron en contra de que sea una causal de nulidad. Exacto. Pero ¿qué va a hacer la oposición? Pues también lo mismo. Va a sacar la parte de la intervención y va a decir, es que somos Venezuela, es que somos una dictadura, somos una república bananera, y en gran medida sí. Y unos se van a decir narcopolíticos y los otros nos van a decir traidores a la patria. Entonces, en lugar de construir un acuerdo entre todos los mexicanos con la participación ciudadana, lo que se hace con este tipo de reformas es polarizar aún más, es dividir aún más al país, que es lo más preocupante, que México se está aislando cada vez más. Ahora se acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea. No está publicado ni en la Secretaría de Relaciones Exteriores ni en la Secretaría de Economía. La Unión Europea lo publicó. ¿Y sabes qué dice el acuerdo? Que no se confía en los tribunales mexicanos y se crea un tribunal especial. Exacto. Un tribunal que se va a integrar por 3 jueces de los Estados Unidos, 3 jueces europeos y 3 jueces de terceros países, pero no jueces mexicanos. No. Y cuando haya un conflicto legal entre empresas de la Unión... Ahora, se cortó. ¿Quieres? Ahí se le fue la señal. La señal. Mientras vamos ahí está. Aislando se fue este último minuto, Gires. Ahí nos andan cortando de gobernación, yo creo. Ando hablando de más. Te decía nomás rápido, o sea, nos estamos aislando. Y eso es muy peligroso. Entiendo que haya pánico en ciertos políticos de Morena, porque, a ver, no son todos. O sea, debe de haber políticos que están igual o más enojados que nosotros dentro de Morena. No todos son Rocha, no todos son Adán Augusto, no todos son Insunza, pero Rocha, Adán Augusto e Insunza tendrían que estar en la cárcel. Y lo penoso, lo triste, es que no haya justicia en México, que vengan de otro país a hacernos justicia. No es lo ideal, claro que no, pero ante la impunidad que estamos viendo a todas luces, pues claro que vengan por ellos, qué bueno, lo celebro. ¿Por qué? Porque no tenemos de otra. O sea, lo ideal sería que se aplicara, o sea, no necesitamos más leyes, necesitamos que se apliquen las que ya existen. Y con eso es más que suficiente, pero tristemente no se está haciendo, hay una impunidad rampante a todas luces, hay un cinismo y hay una soberbia por un grupo gobernante, porque ni siquiera es todo el gobierno. Y es eso lo que nos lleva entre las patas. Y efectivamente se debe de reconocer, sí tenemos un peligro real
de que vengan a intervenir en la elección de México. Claro que hay peligro de que pase eso, como pasa en cualquier país. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando intervienen, como lo hizo Francia con los Macron Leaks? Pues haces una investigación, ves quiénes fueron y les aplicas la ley. No te da elementos para nulificar una elección. Lo que pasó con Bolsonaro. Claro. O sea, aplicas la ley, punto. Pero de eso a tener una interpretación tan ambigua que, insisto, la exministra, diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, nadie como ella conoce el derecho constitucional, como, o sea, por lejos se lleva a todos. Les dijo, esto está mal, esto es peligrosísimo, nos están metiendo en una situación que inclusive se les puede revertir. Claro. ¿Qué pasa si mañana Estados Unidos pide la detención de Rafael Ojeda, el exsecretario de la Marina, y Claudia Sheinbaum dice, sí, está bien, se comprobó? Acuérdense que el sobrino, que es parte de la red del Huachicol, está detenido en Argentina. Argentina, después de que Claudia Sheinbaum saliera con un cartel a pedir la liberación de Cristina Fernández de Kirchner, que dijo Milei, pues no te lo voy a mandar, no te lo voy a extraditar. ¿Tú crees que no se lo va a mandar a Donald Trump? Claro que sí, que si está bien o está mal, les vale. El delito es bilateral. Es más, la investigación comienza con la detención de la familia Jensen en Kansas y en Arizona. Exacto. Bueno, esta familia que tenía, familia estadounidense que tenía lazos con todo el tema del huachicol acá en México. Y Gires, está súper interesante, creo que queda muy claro el tema, o sea, las potenciales consecuencias pues son tremendas para un lado, para el otro. También, bueno, pues queda pendiente, bueno, como siempre quedan pendientes muchos temas, pero no sé si quieres algún otro punto extra que nos haya faltado que creas que sea vital y de una vez comentarles a la comunidad que vamos a tratar de conectarnos mañana un ratito para el tema de Colombia y para lo que está pasando en Perú, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo. Les voy a ir rápido el resumen. Mañana tengo 3 transmisiones. Sí. A las 11 de la mañana, tiempo Ciudad de México, es la celebración de Claudia Sheinbaum, donde va a dar un informe. Lo voy a estar transmitiendo para contrastar, para ver pues, qué nos dice. A las 2 de la tarde aproximadamente se cierran las urnas. Bueno, 3 de la tarde, hora de Ciudad de México, se cierran las urnas en Colombia. 3:15, 3:30, ya deberíamos tener resultados. Es la primera vuelta electoral.